Bienvenido, don Jorge, ¿cómo está? Un abrazo fuerte. Antonio y Rubén le hablamos. Bienvenido a La Razón Radio. Muy bien, gracias. Primero agradecerles por este contacto para informar, como mencionaban, sobre el avance de ese gran proyecto que es el complejo siderúrgico del Mutún, un proyecto que tiene ya más de 50 años y que no se ha podido hacer realidad debido a que los gobiernos de anteriores décadas no les interesaba la industrialización del país, no les interesaba producir nuestro acero, no les interesaba explotar ese gran cerro que está durmiendo, que es el cerro del Mutún, con las reservas entre las más grandes del mundo, con 40.000 millones de toneladas. Pero felizmente ahora ya estamos avanzando con la construcción del complejo siderúrgico y hemos tenido la grata información para todo el país sobre la llegada de uno de los equipos más importantes para el complejo siderúrgico del Mutún. Nosotros le llamamos el corazón del complejo siderúrgico del Mutún, porque ningún complejo siderúrgico no puede operar, no puede funcionar, no puede producir acero si no tiene este equipo, que es el reactor. El reactor, como decía, es el corazón de todo complejo siderúrgico, donde se produce el hierro esponja. ¿Qué es el hierro esponja? Nosotros tenemos 5 plantas en la cadena productiva de este complejo siderúrgico, y la primera planta es la planta de concentración por donde alimentamos al complejo con la materia prima, que es el hierro del Mutún. Ahí se produce una serie de moliendas de diferente tamaño hasta llegar a un estado de polvo. Es esa la función principal de la planta de concentración, o sea, la trituración, la molienda hasta llegar a un estado de polvo. Y ese polvo pasa a la planta de pelletización. Allá se forman pellets, unas bolitas de un tamaño de unos 8, 9 milímetros, y esos pellets luego pasan a la planta de reducción directa del hierro, donde justamente ha de estar instalado este reactor que acaba de llegar, que ha sido construido en México con tecnología de punta, tecnología mexicana, tecnología, el DRI va a tener tecnología norteamericana, va a tener tecnología italiana, de manera que esta planta del DRI, que es lo que le llamamos, es aquí donde se ha de producir el hierro esponja, una vez se elimine las impurezas que tiene el hierro original. Pero además también se ha de mejorar la concentración de hierro de 55 a 65%. Esa es la ley. Y pasando por este reactor, produciendo el hierro esponja, ya se obtiene un hierro con una concentración de aproximadamente 93 a 95%. O sea que hay una metalización muy importante en este equipo. Y ese hierro esponja luego se pasa a la planta de aceración, donde se encuentran los hornos de inducción eléctrico y de refinación. Una vez que se pasa, se funde este hierro esponja en estos hornos, se pasa a la planta de laminación, donde ya obtenemos el producto final, el acero.
el acero en forma de barras corrugadas para la construcción que conocemos muy bien. No hay ninguna construcción que no utilice barras para concreto armado, para carreteras, en fin. El uso es múltiple en la construcción de las barras corrugadas, pero también obtenemos otro producto que es el alambrón de diferente diámetro, y este alambrón a su vez también sirve de materia prima para obtener otros subproductos, como por ejemplo tuercas, tornillos, clavos, alambre, en fin, una serie de subproductos, y para eso se van a tener que instalar una serie de pequeñas fábricas alrededor del complejo siderúrgico del Mutum para poder obtener estos subproductos. Esa es la cadena productiva del complejo siderúrgico del Mutum, y de esas 5 plantas ya van a estar concluidas su construcción máxime hasta el mes de febrero del próximo año. 4 plantas. Va a faltar todavía la construcción del DRI, o sea, de la planta de reducción directa del hierro, donde va a estar el reactor. Esa planta todavía va a tardar un poco en su construcción debido a que tiene muchos otros componentes que aún se están construyendo, particularmente en Italia. Esos componentes de esta planta estarán ya en Bolivia a más tardar el mes de agosto, y luego pasaremos a hacer el montaje para tener ya listo, concluido, máxime el mes de octubre o noviembre. De suerte que a más tardar en noviembre del próximo año ya estará funcionando todo el complejo siderúrgico y estaremos produciendo ya el acero. Sin que esto no quiera decir que las otras 4 plantas que ya van a estar concluidas hasta el mes de febrero ya empecemos a hacer las pruebas, hacer los ajustes, de suerte que estamos avanzando, estamos trabajando para que este complejo siderúrgico se haga realidad a más tardar a finales del 2024. Y la llegada de este equipo, que como dije es el corazón de todo el complejo, ya nos indica de que el complejo siderúrgico ya es una realidad. Don Jorge, le vamos a preguntar, Antonio le habla, bienvenido otra vez. Si nos puede decir cuántos equipos más que componen o que van a ayudar a este reactor falta que lleguen, y cuánto es su inversión, don Jorge, por favor. Es solamente en el reactor y sus componentes. La inversión es de cerca de 70-80 millones de dólares, o sea, es el equipo más caro por la importancia que tiene. Y los componentes, algunos de los componentes ya están llegando, ya están en la obra, pero hay otros componentes importantes, como por ejemplo la sala de control, que es la memoria prácticamente de toda la planta. Eso todavía está en etapa de construcción en Italia y va a tardar por lo menos hasta el mes de marzo, abril del próximo año la construcción de ese equipo, porque es muy complejo. Gracias a ese equipo es que se automatiza absolutamente toda la planta. De ahí que la construcción de esta sala de control lleva un tiempo importante. De ahí que lo que mencionaba, seguramente todos esos equipos ya estarán en el lugar, aquí en la planta, a más tardar hasta el mes de agosto del próximo año, y su montaje nos ha de llevar unos 2 meses. Por eso yo indicaba de que el mes de noviembre ya estaremos operando en el 100% todo el complejo siderúrgico.
al margen del reactor y de sus componentes, don Jorge, ¿qué otro equipo de maquinaria o de equipos se está esperando o ya llegaron todos para las otras plantas también? Para las otras plantas, Antonio, ya están llegando los equipos, ya estamos montando. Por eso yo decía de que máxime hasta el mes de febrero del próximo año ya estarán terminados, ya estarán concluidos con sus equipos ya montados hasta el mes de febrero a más tardar. Y de inmediato ya empezaremos a hacer las pruebas en estas 4 plantas de la cadena productiva e inclusive vamos a tratar de que ya se empiece a producir el acero, si bien no vamos a tener todavía el hierro esponja que se ha de producir con este reactor, pero podemos nosotros perfectamente comprar el hierro esponja inclusive para hacer ya las pruebas de los hornos en la planta de aceración y de la planta de laminación, obteniendo ya productos terminados. O sea que eso ya podemos hacer después del mes de febrero hasta que se termine de construir la planta de reducción directa donde va a estar el reactor. Estábamos viendo, don Jorge, imágenes del momento en el que está llegando el reactor, está entrando a la planta allá en el Mutún, las vamos a volver a pasar, tal vez tiene la oportunidad de verla. Ahí está llegando el reactor. Ha debido ser un día muy lindo para todos ustedes, don Jorge. Cuéntenos cómo recibieron este reactor. Sí, para nosotros realmente ha sido una enorme satisfacción porque ya con eso, Antonio, estamos dando el mensaje a todos los bolivianos, a diferencia de algunos escépticos, algunos opinólogos y algunos enemigos de este complejo. No vayas a pensar de que todos los bolivianos están viendo con satisfacción de que vamos a tener este complejo siderúrgico. No, hay enemigos, estamos tocando intereses económicos de algunas personas, de suerte que esos enemigos no están interesados en que se termine este complejo, pero nosotros sí, con este equipo que ha llegado, con el reactor, ya estamos dando el mensaje de que el complejo siderúrgico es una realidad para poder trasladar este equipo desde México se trajo en un barco hasta un puerto de la Argentina. Normalmente todos los equipos, Antonio, estamos trayendo por el Océano Pacífico, a puertos del Océano Pacífico, como por ejemplo Arica, Iquique, Matarani, y de ahí traemos por tierra hasta la planta, la mayoría de los equipos. En cambio, este equipo, por su magnitud, ¿cuáles son las características ¿Cuánto de pesa, por dimensión ejemplo? de este equipo? ¿Cuánto pesa? Tiene un alto de 25 metros, un diámetro de 7 metros y un peso de 176 toneladas. O sea que es un equipo muy grande y por esa razón es difícil, hubiese sido muy difícil traer por tierra a través de algún puerto del Océano Pacífico, porque con el diámetro que tiene de 7 metros se hubiese cerrado toda la carretera en la vía troncal de Bolivia. Y por esa razón hemos traído a un puerto argentino en el Océano Atlántico, hemos trasladado este equipo a una barcaza para poder trasladar a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, para que tú veas que toda la logística que se tuvo que armar para poder traer este equipo fue complejo y felizmente ha llegado a un puerto boliviano. Eso también tiene mucho significado, Antonio, de que
este equipo ha llegado por la hidrovía a un puerto boliviano y con eso también estamos dando el mensaje de que ya tenemos nuestra salida soberana los bolivianos hacia el océano Atlántico. Y una vez que llegó el equipo a un puerto boliviano, a Jennifer, de la misma manera fue muy complejo la parte de logística. Tuvimos el camión que ha trasladado este equipo tenía 168 llantas, para que tú puedas imaginarte, 6 filas de doble llanta por un largo de 14 columnas. O sea que en total, como te digo, tenían 168 llantas la plataforma en el cual se ha trasladado este equipo, y también tuvimos que paralizar todo el tráfico en la vía desde el puerto hasta la planta siderúrgica, que hay una distancia de cerca de 35 kilómetros. Se paralizó completamente todo el tráfico. Se tuvo que también levantar los cables de energía eléctrica, cables telefónicos que estaban a poca altura para que pueda pasar este equipo. Una vez que llegó a la planta, este equipo también se ha tenido que bajar de la plataforma a suelo para poder cargar en puerto este equipo desde la barcaza al camión. Antonio, tuvimos que utilizar 2 grúas con mucha capacidad. Una de ellas con 750 toneladas de capacidad y la otra grúa de 450 toneladas de capacidad. O sea que han sido esas 2 grúas las que han descargado de la barcaza al camión. Como verás, la logística ha sido muy compleja para poder trasladar este equipo desde el puerto boliviano hasta donde se encuentra la construcción del complejo siderúrgico del Mutún. Ahora yo quiero indicar de que la importancia de este reactor, ya mencioné, que es la producción del hierro esponja, y que es la materia prima fundamental para producir el acero. ¿Cuánto vamos a producir? ¿Qué cantidad de acero vamos a producir? Vamos a producir 200.000 toneladas, Antonio, anualmente. Ahora, ¿qué significa esas 200.000 toneladas para el mercado boliviano? En este momento nosotros estamos importando cerca de 400 a 450.000 toneladas del Perú, de la Argentina y del Brasil. Si nosotros vamos a producir 200.000 toneladas anuales, eso significa que vamos a sustituir las importaciones aproximadamente en un 50%. Y esto dentro de la política del presidente Luis Arce, que está impulsando la sustitución de importaciones por la industrialización de nuestra materia prima, de nuestros productos, de nuestros recursos naturales. Pero además, al entrar nosotros dentro de la era de la siderúrgica, porque no hay un solo complejo siderúrgico de esta magnitud en Bolivia, y con esto ya estamos entrando en la era de la siderúrgica en Bolivia. Pero además también estamos entrando en la era de la industrialización, Antonio. Cualquier país que produce acero ya está considerado como un país industrializado, porque el acero se utiliza en cualquier actividad industrial, y por eso nosotros decimos que con la construcción
de este complejo siderúrgico. Estamos entrando ya en la era de la industrialización, que es lo que también está impulsando nuestro presidente Luis Arce, la industrialización de Bolivia. Don Jorge, estas 200.000 toneladas, comparación al mercado actual que nos dice que son más o menos unas 450.000, en recursos, en dólares, ¿cuánto sería al precio actual, digamos? ¿Y a partir de cuándo? Sí, con la producción de 200.000 toneladas y que vamos a sustituir las importaciones casi a un 50%, eso representa aproximadamente 200 millones de dólares anuales que vamos a ahorrar para el país. En este momento esos 200 millones de dólares están saliendo del país, Antonio, y nosotros produciendo aquí en Bolivia 200.000 toneladas de acero, estaríamos ahorrando para el país esos 200 millones de dólares. Pero además también vamos a tener una utilidad anual de cerca de 75 millones de dólares. Y todo este dinero va a quedar aquí en el país, porque la producción nuestra va a ser para el mercado de Bolivia, se va a vender aquí en Bolivia ese material, el acero, y ese dinero ha de quedar aquí en Bolivia, no ha de salir como está saliendo actualmente por efecto de la importación de acero. Don Jorge, ¿a partir de cuándo se van a producir esas 200.000 toneladas de acero? Como mencioné anteriormente, cuatro plantas de la cadena productiva ya van a estar listos hasta el mes de febrero. Esas 4 plantas nosotros ya vamos a empezar a hacer las pruebas, los ajustes. Ha de quedar todavía una planta por construir, que es la planta donde va a estar el reactor. Esa planta va a estar concluida completamente hasta el mes de noviembre, a más tardar del próximo año. O sea que a partir del mes de noviembre del próximo año estaríamos ya produciendo acero para el mercado boliviano, y el 2025 ya vamos a producir en su máxima capacidad del complejo siderúrgico, en el 100% de su capacidad, vamos a estar produciendo ya las 200.000 toneladas de acero anualmente. Don Jorge, volviendo un poquito a lo del reactor, usted que conoce tanto de este sector y de la industria en realidad en el país, ¿hay algún antecedente de que tengamos en el país algún equipo de estas características tan grande, tanto peso y además de tanto costo? No sé, tal vez en la industria petrolera o en la industria minera. ¿Hay algún equipo de esta magnitud en el país? ¿Otro que se le pueda comparar? No hay, absolutamente no hay ningún equipo similar a este en todo el país. Este es el único y primer equipo de esta magnitud en el país, pero además con esa función importante que es la de producción del hierro esponja para producir el acero en Bolivia. Presidente, siempre ha sido a lo largo de los últimos años un conflicto el hecho de la instalación de esta planta en Mutún. Han habido muchos intereses, usted nos decía, económicos, pero también intereses políticos. ¿Cómo ha confrontado la empresa siderúrgica Mutún estos problemas? Primero allí en la región de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, y luego en el mismo departamento de Santa Cruz. Has tocado un tema bastante importante, pero también delicado. Evidentemente, este complejo siderúrgico, desde que empezó, lo retomó el presidente Evo, porque fue él el que empezó el 2007, y se contrató, se hizo una alianza con una empresa hindú que ofreció
maravillas, Sí. iba a producir una cantidad de más de 1 millón de toneladas de acero, eso es lo que había prometido, pero lastimosamente todo quedó en promesas, no hizo las inversiones que estaban establecidas en el contrato, y por esa razón el gobierno del presidente Evo Morales en esa época tuvo que resolver el contrato, y ahora estamos en un juicio internacional sobre ese problema. Pero felizmente se retomó nuevamente este proyecto el 2016 con un contrato que se ha hecho, se ha licitado, se ha adjudicado a una empresa china y se ha hecho el contrato. La orden de inicio de esta obra se dio el año 2019, el mes de febrero del 2019, y justamente ya se había ordenado la construcción de muchos equipos, ya se hizo movimiento de tierra en el lugar donde se está construyendo el complejo, pero desgraciadamente a eso vino la interferencia de la democracia en nuestro país con el gobierno de facto, que desgraciadamente ha paralizado esta obra. Y no es la única que se ha paralizado en esa época. Se han paralizado muchas obras, inclusive una planta como la planta de Uria, que ya estaba produciendo, se lo ha paralizado, y la recuperación de esa planta de urea ha costado más de 70 millones de dólares porque muchos equipos se habían deteriorado, en fin. Eso es lo que ha sucedido también con este complejo siderúrgico, que fue paralizado durante todo el tiempo del gobierno de facto, pero además para retomarlo tuvo que pasar todavía casi unos 6 meses. Y de esa manera el presidente Luis Arce, el mes de junio del 2021, ha hecho el relanzamiento de la construcción de este complejo, que no ha sido fácil, porque ya todo había sido lastimosamente paralizado, y retomarlo ha sido muy difícil. Pero felizmente hemos logrado a partir del finales del mes de julio, principios del mes de agosto, a reiniciar esta construcción. Debo decir que solamente había movimientos de tierra y habían vaciado algunas bases en la primera planta de concentración, o sea que el avance de la obra era mínima. Por eso yo diría que se ha iniciado prácticamente el mes de agosto del 2021 la construcción, o sea que tenemos 2 años construyendo esta planta, y tenemos un avance ya de casi el 80%. Es una planta de esta magnitud, tan compleja, que en 2 años ya tengamos un avance del 80%, eso significa mucho. Y evidentemente, como mencionas, ha habido problemas, intereses que hemos tocado, tanto de carácter económico como de carácter político. Y lo más grave es que aquí en Puerto Suárez, lastimosamente, hay alguna gente que no está acompañando para la construcción de este complejo, generan problemas permanentes, hacen bloqueos de todo y de nada. Tenemos que enfrentar ese tipo de problemas, y es bien conocido también el bloqueo que hubo el pasado año de más de 35 días, pero no solamente ese bloqueo, hay permanentemente bloqueos en esta carretera, la carretera bioceánica que une Santa Cruz con el Brasil. No hay mes
que no haya bloqueo. Y eso, lógicamente, que se ha reflejado en una forma negativa en la construcción de este complejo siderúrgico. Nosotros, como dije, estamos trasladando todos los equipos que llegan del exterior, que están siendo fabricados en el exterior. Tenemos tecnología alemana, española, mexicana, italiana, inglesa y de la China también. O sea que hay equipos que están llegando permanentemente. Todos los días, si uno vaya al sitio donde estamos construyendo, están llegando entre 20 y 25 camiones todos los días. En total, hasta este momento hemos utilizado alrededor de 2.000 camiones para poder trasladar los equipos. Esto ya les da una idea de la magnitud de este complejo y lastimosamente, como dije, hay personas que perjudican haciendo estos bloqueos a tal punto que inclusive hemos sufrido el suministro de cemento para las obras civiles. Y eso ha significado una paralización en una parte importante de la construcción, que son las obras civiles. Pero bueno, hemos tenido que, y seguimos luchando hasta ahora, porque hay gente, reitero, que no está interesado, lo que quieren es perjudicar, quieren paralizar la construcción de esta obra con cualquier motivo. Hay ya gente muy conocida aquí en Puerto Suárez, gente que es conflictiva, pero que aparecen y desgraciadamente algunos medios de comunicación les dan cobertura y generan opinión en la gente, indicando de que esta obra se estaría construyendo no de buena manera, que hay problemas, que a los trabajadores se los trata mal, que se les da una comida mala. En fin, eso es frecuente en la mayoría de las construcciones. Yo he sido presidente cuando se construyó la presa más grande de Bolivia, en Cochabamba, el proyecto múltiple Misicuni, que sirve para consumo humano, para generación de energía eléctrica y para riego. Por eso es múltiple y es la más grande de Bolivia. En esa oportunidad igual habían cualquier cantidad de opinólogos, a tal punto inclusive decían que estaba mal construida, que se iba a caer. Ahí está, ya tiene casi 6 años esa presa y tiene la máxima acumulación de agua y no pasa nada. Pero hay así gente que negativa, gente que malagüera, de la misma manera. Felizmente yo ya estoy vacunado a ese tipo de opinólogos, pero de todas maneras perjudican en el avance de la obra, perjudican en el mismo estado anímico de los técnicos, de los trabajadores, cuando hay este tipo de gente que lo único que se ocupa es de criticar, no es nada propositivo, y eso tenemos que ir enfrentando todos los días. Eso es todos los días. Hoy por la mañana, por ejemplo, me han pasado ahí unos videos, unas fotografías, que dentro de la misma obra hay algunos trabajadores que se están prestando a esa gente que es negativa, sacando videos que en realidad no muestran nada que tenga importancia. Es lo normal en cualquier obra que por ahí esté tirado un fierro, un tubo. Con eso quieren mostrar de que no hay orden en la construcción. O sea que buscan cualquier pretexto para poder
criticar a la obra. Y lo más doloroso, reitero, es que algunos trabajadores se prestan a esa gente. Es como decimos en el lenguaje coloquial, de que le están mordiendo la mano a quien le da la comida. Y eso es lo que hacen algunos que quieren perjudicar la construcción de esta obra. Perfecto, don Jorge, le vamos a agradecer como siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Vamos a estar pendientes, por supuesto, del avance del complejo allí en el Mutum, y también nos pone contentos las buenas noticias que recibimos. Don Jorge, fuerte abrazo, hasta una próxima oportunidad. A ustedes las gracias, y siempre estamos a sus órdenes para para dar la información al día y se evite especulaciones por parte de esta gente negativa. Muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad.